La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Bienvenidos, somos parte de la U. Yo soy Raquel Garro y estoy muy feliz de acompañarlos. Y yo soy Sofía Trocha. Hoy celebramos el Día Mundial de las Lenguas de Señas, una fecha que nos recuerda la importancia de la comunicación y la inclusión de las personas sordas. Nuestra invitada de hoy, a doña María Eugenia Rodríguez Gómez, profesora con especialidad en sordos, formada en la Facultad de Educación y de la Universidad UCR, fue parte de la primera generación en este campo en Costa Rica y dedicó su vida a la docencia con estudiantes sordos. Es un honor tenerla aquí para conversar sobre su trayectoria y sobre el valor de la lengua de señas en la educación. Bienvenida, doña María Eugenia, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Qué dicha. ¿Qué la motivó a estudiar para ser profesora? La maestra que tuve en 4º grado de la escuela. Yo la admiraba mucho y yo siempre decía que quería ser maestra. Pero primero yo estudié en la vieja Escuela Normal de Heredia. Ahí se graduaban para trabajar con niños de primaria. Esa fue mi primer título. Luego entré aquí, ¿verdad?, a la Universidad de Costa Rica a hacer la especialización para trabajar con los niños sordos. ¿Cómo empezó a trabajar como ayudarte en la enseñanza de sordos? Empecé a trabajar en la escuela Marta Saborío de Alajuela. Había un grupo de sordos y, bueno, era una escuela, habían diferentes tipos de discapacidad. Pero empecé haciendo un permiso de 1 año. Al principio yo no sabía nada de trabajar con sordos, entonces me pusieron con otra profesora que había ido a estudiar a México y ahí estuve como asistente de ella durante 6 meses. Al semestre siguiente ya me dieron un grupo y empecé a trabajar con ellos. ¿Cómo fue la primera vez que trabajó con un estudiante sordo? Bueno, la primera vez fue cuando empecé con la otra compañera, que ella tenía un grupo bastante grande, entonces yo le ayudaba, ya me enfrenté a ellos, pero ya cuando empecé sola, pues ya tenía algo de experiencia, ¿verdad? Por lo menos había aprendido algo en esos 6 meses, un poquito de metodología y ellas me ayudaron mucho, las compañeras que sí tenían la especialidad. Y ahí pues fuimos ese resto del año, ¿verdad? Con ellos. Y ellos son personas muy lindas, con ellos se puede trabajar muy bien. ¿Qué retos enfrentó para comunicar con ellos al inicio? Bueno, no fueron tan grandes, ¿verdad? Porque ya tenía algo de experiencia y ya los había conocido, pero entonces aprendí que tenía que usar mucho material visual para poderles ayudar. Nosotros hacíamos muchísimo material y con láminas, para todo teníamos una lámina, digamos, para que fueran al baño, teníamos una lámina con un baño, entonces ellos, si querían ir al baño, como eran pequeñitos, tocaban entonces ya uno les insistía, usted quiere ir al baño, bueno, vamos a llevarlo al baño.
siempre uno insistiendo en hablarles de frente para que hicieran lectura labial, porque en esa época era solo lectura, solo método oral se llamaba. Como enseñaban antes de que existiera formalmente el ESCO. Se usaba mucho por la lectura labial, ya les digo, mucho material visual, había mucha metodología para cada cosa, ¿verdad? Digamos, para el tiempo, porque uno se levanta y es hoy, ¿verdad? Ustedes cuando se levantan, ¿qué día es? Hoy, ¿verdad? Así son los niños sordos. Entonces, pero ellos no tienen la capacidad como ustedes que oyen. Entonces hay que insistir con el tiempo. El tiempo es muy abstracto, o sea, más difícil de entender para un niño, ¿verdad? Entonces, ahí teníamos ciertas metodologías para que aprendieran, para que fueran ubicándose en el tiempo, por decir. ¿Qué estrategias usaban para que los estudiantes comprendieran la lectura y la escritura? A mí casi siempre me tocó trabajar con niños muy pequeños, de 3, 4 años. Entonces ahí empezábamos más bien como, yo siempre sentí que la persona que hizo la metodología se fijó en un niño pequeñito, ¿verdad? Que está en la cuna, pero está oyendo, porque la mamá le habla, el papá, los hermanitos, pero a un niño sordo, por más que le hablen, ¿verdad? No. Entonces, así empezamos nosotros con mucho material, digamos, para que aprendieran hoy. Teníamos un calendario así de grande que hacíamos nosotros con los cuadros grandes y ahí íbamos poniendo cosas como decíamos la noticia. Entonces yo primero llevaba al principio para que ellos aprendieran, llevaba la noticia. Entonces tal vez la noticia era una manzana. Entonces llevaba la manzana escondida y hacíamos mucha mímica. Bueno, y seguro a mí no me costaba porque yo hago más mímica de la cuenta. Entonces yo llegaba con la caja donde traía la manzana y haciendo payaso de que qué sería lo que había ahí. Y entonces ya alguno venía y la abría, entonces ya teníamos la lámina de la manzana. Y entonces, esta es una manzana, se llama manzana, y les decíamos a todos, porque siempre trabajábamos sentadas y para que estuvieran ellos viéndonos la boca. Y entonces también ya traíamos una manzana así chiquita y la pegábamos en un volteador, que era un aparato donde había papel y ahí poníamos la manzana y poníamos el nombre de la manzana. Así comenzábamos para que fueran aprendiendo, aunque sea visualmente, las palabras, ¿verdad? Ya más adelante, pero ya eso casi nunca me tocó porque no me tocaron chiquitos de más. Siempre trabajé con 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Fue muy cansado, pero muy lindo. ¿Qué rol jugaban los gestos, los dibujos o los objetos en sus clases? Bueno, ya como les dije, eran muy importantes. Todo lo que fuera visual, porque el sordo, ¿qué es lo que hace más, verdad? Fijarse en todo. Entonces, por ahí, como les digo, todas láminas, cosas digamos, una manzana, la llevamos en una manzana. Si llevábamos un gato, porque a veces eran unos animales, ¿verdad? Llevábamos el gato. Todo era muy, muy, muy visual. ¿Qué diferencias vela entre los estudiantes y que aprendieran lesco desde pequeños y los que no? El lesco vino a ser una muleta muy importante, ¿verdad? Porque entonces el niño aprendía más rápido. Pero también, ¿verdad? Si el niño no tenía ningún concepto, el niño tenía que tener los conceptos, ¿verdad? Entonces uno, por lo mismo, la manzana tenía su seña. Entonces nosotros, además de todo eso que les digo, de la lámina y de traerlo escrito y de ponerlo ahí en el vocabulario, entonces le hacíamos la seña. Entonces ya él entendía que aquello se llamaba y aprendían la seña. Entonces, y eso también, yo tenía una forma de decir que el niño que si yo hubiera tenido un hijo sordo, desde pequeño le enseño señas
para que su cerebrito esté atento, porque cuando era método oral llegaban como dormiditos, digamos. En cambio el lesco como que los hacía vivir. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Helen Keller. Helen Keller tuvo una enfermedad y perdió la audición, fue ciega y sorda, ella a los 7 años. Y ella siempre cuando la entrevistaban decía que más la molestaba su sordera que su ceguera, porque la sordera la aislaba. En cambio, la ceguera pues no la aislaba porque ella se podía comunicar, pero ella fue una persona muy brillante, aprendió idiomas y todo, siendo sorda. Ok, ¿cuándo escuchó hablar por primera vez del lesco y cómo fue el proceso de incorporarlo en las aulas? Más o menos, yo no recuerdo el año ni nada, pero fue más o menos cuando ya yo tenía como 15 años de trabajar con método oral, cuando empezó el boom y entonces lo que hacían, bueno, siempre nosotros nunca empezábamos a trabajar en marzo, empezábamos a trabajar casi a principios de febrero, con capacitaciones, teníamos que venir a Guadalupe. Entonces ahí aprovecharon y comenzaron a traer gente, por cierto, mucha gente, mucho gringo vino que hablaba español y entonces nos enseñó las señas. Eran más o menos, ¿verdad? Después las fuimos como regionalizando, ¿verdad? Con Costa Rica, pero al principio usábamos muchas cosas de Estados Unidos. Trajeron muchos folletos con señas y todo, entonces y nos daban mucha capacitación primero, porque llegaron en las señas, pero no del momento que nos daban la capacitación, empezaron, sino ya como al año siguiente, que ya tuviéramos bastante entrenamiento. Y siempre usando el método, la metodología que usábamos y que aprendimos para trabajar en el oralismo. Siempre se usó la misma metodología. Bueno, yo les hablo de cuando yo trabajé, ¿verdad? Que hace muchos años. Yo tengo casi, yo no me acuerdo bien si son 26 años de pensionada. Entonces puede que ahora ha cambiado mucho, ¿verdad? No sé, yo les hablo de mi época, ¿verdad? ¿Qué tan difícil fue para las y los docentes aprender lesco en esa época? Y bueno, les voy a contar que no se llamaba lesco, ¿verdad? Se llamaba método de comunicación total. Después los muchachos sordos adultos les pusieron el nombre, ¿verdad? Pero al principio, pues como todo, era como aprender un idioma. Al principio nos costó un poquillo, luego más ya nos fuimos soltando, ¿verdad? Y el problema más fue con la gente que era muy oralista. Cuando vino una señora de México a darnos unas conferencias, se puso muy brava porque habíamos introducido el método de comunicación total y nos dijo muy feo, nos dijo que nos habíamos prostituido. Era una señora mexicana muy capaz, tenía mucha, pero ella era oralista 100%. Entonces ahí hubo siempre un choque, ¿verdad? En esa época. Ustedes saben que todo lo nuevo cuesta, ¿verdad? Que la gente no lo acepta. Y los papás, muchos papás no les gustaban que los chiquitos hicieran señas. ¿Qué importancia cree que tiene el lesco para que una persona sorda pueda desarrollarse plenamente? Como les dije antes, ¿verdad? Eso les ayuda como desde el principio a estar listos y aprender mucho. El lesco fue una parte de la enseñanza muy, muy, muy buena porque los niños aprendieron más rápido. Con lectura labial era más lento. Pero yo siempre insisto, todavía ahora cuando veo a las muchachas que salen en la televisión de traductoras, yo no sé, a veces es que tal vez no enfocan bien, entonces no se ve, pero que siempre insistan en la lectura labial, aunque les hagan señas, porque cuando llegan a una parte que nadie sabe señas, ¿verdad? No les van a hablar, entonces algo se ayudan ellas con la lectura labial.
¿Qué diferencias ven entre enseñar o solo la lectura labial y usar la lengua de señas? Es que como les dije, va más rápido el aprendizaje de los niños. ¿Cómo ve otra vez? ¿Cómo ve hoy en día el papel del ESCO en la educación costarricense? Bueno, a mí siempre me ha parecido que es muy bueno el ESCO, porque ya les digo, el niño aprende más rápido, se comunica más rápido, puede expresar lo que él diga, lo que él siente, ¿verdad? Si algo no le gusta, lo dice y se ven como más libres, ¿verdad? El ESCO les da más libertad. Bueno, en las aulas trabajábamos siempre con muy pocos niños, digamos, teníamos entre 7 o 8 niños nada más. Lo más que tuve yo fueron 10 alumnos porque eran muy pequeñitos. Entonces, las aulas eran grandes, teníamos las sillitas de ellos que las poníamos en semicírculo y nosotros también nos sentábamos al frente. Atrás teníamos una mesa como esta de trabajo, porque siempre primero empezábamos a trabajar a las 7:30 de la mañana con lo del tiempo para enseñar hoy. Primero enseñábamos hoy, al tiempo, cuando aprendían hoy, enseñábamos ayer, porque como les digo, el tiempo para ellos era un poquito difícil. Es que el tiempo es muy abstracto, entonces era más difícil. Luego, las anécdotas muchas veces me pasaron con nosotros teníamos eso de las noticias. Al principio era yo la que llevaba las noticias, luego cada uno se encargaba de llevar las noticias. Pero a veces hacíamos también para que aprendieran la lectura y la escritura, hacíamos descripciones. Entonces traíamos animalitos. Y una vez yo llegué con un gato, ¿verdad? La noche anterior me acosté tardísimo haciendo todo el material de las orejas del gato, la nariz, porque todo se describía, ¿verdad? Y el gato, y bueno. Y llegué yo con todo el material, toda contenta, ¿verdad? Y ya saludamos y nos rezamos y nos sentamos. Y cuando saca una chiquita, adivínenme en qué. ¿Qué? Una ardilla. Ay, señor, dije yo, ¿qué hago? Bueno, ya sabíamos que lo más importante era hacer lo que ellos habían traído. Ella la trajo por casualidad, porque yo había quedado de llevar para la descripción, ¿verdad? No les dije qué. Bueno, ya empezamos a describir la ardilla, porque ¿qué me tocaba? Hacer ahí a mis grandes dibujos, ¿verdad? Porque nunca fui buena dibujante, hacer las orejas de la ardilla, el rabo de la ardilla y todo, porque todo eso entraba en la descripción. Entonces ya luego empezábamos a hacer la descripción de la ardilla. Hoy fulanita, Sofía trajo una ardilla y eso escribíamos en papel periódico, usábamos mucho papel periódico grande en esos volteadores porque eso quedaba ahí, ¿verdad? Ya después pasábamos la hoja y escribíamos otra cosa. Entonces, ellas se reían mucho de mis dibujos, se burlaban, ¿verdad? Que qué feos. Pero luego, después de recreo, lo que hacíamos era trabajar con la ardilla, ya sea haciendo entonces yo me iba en carrera en el recreo al polígrafo a sacar unas ardillas ahí para que hicieran bodoquitos y hicieran la ardilla, para que escribieran el nombre de cómo le íbamos a poner a la ardilla. La ardilla se llama, todo eso se trabajaba con ellos. Eso era, esa era la metodología que siempre se usó, ya les digo. No sé si ahora cambió, porque ya les digo, hace muchos años yo ni voy a la escuela, porque la última vez que fui a la escuela, que ya me había pensionado, fíjate que no me dejaron entrar. No. Había una directora nueva y el guarda no dejaba entrar a nadie que no trajera, ¿verdad? Que estuviera invitado, y a los chiquitos, ¿verdad? Y como no me conocía, no me dejó entrar. Entonces nunca más volví a la escuela. ¿Qué avances creen
que se han logrado en inclusión para las personas sordas? Inclusión se refieren a, digamos, a que el niño, a incluirlo en las escuelas corrientes, a incluirlo en los trabajos. Bueno, desde la época en que yo trabajaba, vieras que había muy buena aceptación de las fábricas que ven en Alajuela. Había una fábrica que se llamaba Punto Rojo, que hacía jabones. Entonces los muchachos más grandes los fueron entrenando, y vieras que como 5 muchachos comenzaron a trabajar ahí, de los muchachos sordos grandes. Y después más bien nos pedían que si no había más muchachos para que trabajaran. Yo siempre, bueno, al menos en Alajuela hubo siempre mucha aceptación en las escuelas, con las maestras del sistema formal y también con en algunas partes. Luego cuando vino Walmart, había un alumno mío que trabaja todavía en Walmart. Al principio era cajero y ahora está en la parte administrativa. En Automercado, ese muchacho no es de Alajuela, era de Guadalupe, también tiene años de trabajar ahí. Siempre han sido muy aceptados porque son muy buenos trabajadores. Primero, que no se distraen, ¿verdad? Están en lo que están. Entonces siempre han sido muy bien aceptados. Pues siempre habrá personas que por más que la gente quiera, ¿verdad? No, pero hay gente que siempre acepta. Y ya les digo, en Alajuela desde esa época, que puede haber sido tal vez años 80, cuando se integraron muchos niños a esa fábrica Punto Rojo. ¿Qué cosas todavía faltan para garantizar una verdadera igualdad? Bueno, para eso, pues, tal vez yo siempre he pensado que por qué en los colegios no hay una asignatura donde les hablen de las personas con discapacidad y que los lleven a las escuelas, y también que aprendan como en Estados Unidos, que es una obligación aprender las señas, ¿verdad? En las high school aprenden las señas. Eso sería muy bueno, ¿verdad? Que el gobierno se preocupara por eso. Y también ahora yo veo que hay o sea, todas las cosas en televisión, hay gente que interpreta. En las conferencias de prensa del presidente hay gente que interpreta. Entonces, en las noticias, en todos los programas que ahora hay de política también. Entonces, eso es muy bueno, ¿verdad? Para llegar algún día a la igualdad. ¿Qué sueñan para las nuevas generaciones de estudiantes sordos? Yo soñaría porque todos los sordos vayan a la escuela corriente y al colegio y ojalá a la universidad, ¿verdad? ¿Qué le enseñaron sus estudiantes a usted? Vieras que me enseñaron a observar mucho. Yo siempre llego a un lugar y todo lo que veo lo leo, y todas las fotos las veo y pregunto, porque ellos son, como les he dicho yo, los ojos de ellos son los oídos, ¿verdad? Entonces eso también siempre he sido paciente, pero ahí me volví más paciente. También a tratar a los papás, porque vieran que a veces hay bueno, en la época mía, ¿verdad? Hay mucha mamá sola. Entonces, además de profesora y de trabajar con los niños, a veces también de doctoras corazón con las mamás, ¿verdad? Porque eran mujeres abandonadas. El papá apenas se daba cuenta, perdonando a los hombres que hay aquí, ¿verdad? Apenas se daban cuenta del problema, se desaparecían. Y las dejaban solitas con no todos, ¿verdad? Algunos papás eran muy, muy
Yo a veces pienso que si todos los niños de todos los sordos hubieran tenido las oportunidades que tuvo Álvaro, el muchacho que está de candidato, muchos sordos serían igual a él. Álvaro Ramos. ¿Qué le enseñaron sus estudiantes a usted? Me enseñaron a ser muy observadora, a fijarme en todo lo que... Y también en la cara de las personas. A mí se me puede olvidar el nombre de una persona, pero la cara casi nunca, porque siempre me he fijado mucho porque ellos son así, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando se quedó de presidente don Oscar Arias, entonces le buscaban la seña, y don Oscar, yo no sé si lo habrá operado, pero tenía un lunar aquí, entonces esa era la seña de don Oscar. Ellos eran en eso siempre se andaban fijando en todo, y luego a tener mucha paciencia, a aprender que nos tocaba lidiar con los problemas de sus mamás, ¿verdad? Que muchas se quedaban solas porque el papá apenas se daba cuenta que había un problema con el niño, se iban y las dejaban solas. Entonces eso también, ¿verdad? Nos tocó aprender a ayudarles con ese problema. También nos tocaba mucho visitar las casas, que yo creo que ya ahora eso no lo hacen los maestros. Siempre a principio de año íbamos a visitar las casas de los niños. Entonces eso también me enseñó mucho a que solo viviendo o viendo el medio en que ellos se desenvuelven, entendíamos el porqué de muchas cosas de cada niño, ¿verdad? ¿Cómo vivió en el momento de retirarse de la docencia? Bueno, vieron que no sé, yo pensé que ya mi época había terminado y que me tenía que ir y darle campo a otras, ¿verdad? Y después, a mí siempre me gustó mucho estar en la casa. Y aunque parezca raro el oficio de la casa, vieras cómo me gustaba. Decía mi esposo que yo había nacido en otro siglo, porque me gustaba mucho. Entonces eso me entretenía mucho. Y también que cuando en el momento que yo me pensioné, me había vuelto a casar y me había ido a vivir como no en el centro de Alajuela, fuera de Alajuela. Era como una media finquita. Entonces vieras que ahí yo no veía chiquitos que fueron para la escuela y nada. Entonces a mí como que se me fue olvidando que había sido profesora. ¿Qué mensaje quiere dejar hoy en este Día Mundial de las Lenguas de Señas a las personas sordas y a la sociedad en general? Que las personas a veces fueran más tolerantes, ¿verdad? Con los muchachos sordos, porque un día tuve una experiencia, ya fue hace poco y parece mentira, pero fue en la iglesia. Estábamos en una reunión ahí de la iglesia y llegó el papá de una muchacha que él era sordo, pero las hijas eran oyentes. Y él llegó haciendo las señas y hablando, y el sacerdote le dio por decir que el muchacho estaba borracho. Y yo sentí una cosa tan horrible que me paré inmediatamente y le digo, él no está borracho, él es sordo. Fíjese, le dije yo, de malcriada, ¿verdad? Y me dolió mucho porque no tuvo, es decir, dijo que estaba borracho, que lo sacaran. Y él no estaba borracho, lo que estaba era hablando en su forma en que hablaba. Yo en el momento, yo volví a ver y lo conocí porque había estado en la escuela. Y vieras que ese día, vieras qué mal me sentí. Entonces, yo pienso que si la gente fuera más tolerante y pusiera más atención, ¿verdad? Que se fije en realidad qué es lo que le pasa a la persona. Soñar a veces con que la gente sea diferente, pero a veces unas personas son buenas y se fijan y tienen más tolerancia que otras. Que la gente fuera más tolerante, que aprendiera toda la gente el esco para que se pueda comunicar con ellos. Sobre todo, digamos, en los EBAIS,
en el seguro, en los hospitales, que haya alguien que sepa. Bueno, ahora en algunas partes están enseñando señas a la gente que trabaja en los hospitales para que se puedan comunicar, porque si no están ahí como perdidos, ¿verdad? Y que también, ya les digo, que en las escuelas, en los colegios, tuviera una asignatura que fuera como para conocer todas las diferentes personas con discapacidad, ¿verdad? Eso me gustaría mucho. ¿Nos podría contar acerca de ayudas para las personas sordas? Bueno, en primer lugar, a los niños desde pequeños les ponen los audífonos. Pero los audífonos para ellos, a algunos les ayuda mucho, a otros más bien los rechazan. Yo tuve una alumna que era muy inteligente y había cosas, cuando estábamos haciendo cosas de ruidos para que ellos discriminaran los diferentes ruidos y así, ella no participaba. Y yo decía, qué raro, pero tenía 4 años, pero era más viva y fíjate que lo que hacía era que me dice una compañera, revisarle el audífono, y se lo reviso y lo tenía apagado. Entonces yo le decía que por qué lo había apagado, entonces me decía que mucha bulla y que le dolía la cabeza. Y es que a veces los ruidos que les llegan les molesta, porque ellos nunca van a oírla, es decir, como oye usted o como oigo yo, ¿verdad? La voz humana para ellos casi no la escuchan. Ellos se ayudan mucho con lo visual y con la lectura labial y con ahora las señas, ¿verdad? Habrá algunos que sí, el niño que es hipoacúsico, que tiene mejor audición, ese a veces oye parte de la voz humana, pero el que es muy sordo, no. Yo nunca tuve alumnos anacúsicos, que era del todo, ni les ponían audífono porque no había. También tuve un alumno que, si ustedes lo hubieran visto bailar, nunca pensaban que era sordo. Yo bailaba con él y por lo general lo que hacíamos era que nos quitábamos los zapatos y bailábamos sobre piso, porque el piso siente más en la música y uno oye, no oye, sino siente los ruidos, siente donde usted habla, la persona está sintiendo, ¿verdad? Y ahí también eso les ayuda, pero nunca van a oír con los audífonos la voz humana. Muy difícil, un niño muy sordo, no. Y el anacúsico del todo no les llega nada. Ahora, bueno, ya cuando yo me pensioné, al tiempito empezó esto del implante coclear, que es que le hacen una operación, les abren aquí atrás en el oído y en la parte de la cóclea, que es como un caracolito, ahí les implantan un aparatito ahí para que eso les ayuda, ese sí les ayuda a oír. Pero eso es muy caro y también invasivo, ¿verdad? Porque tienen que operarlos y se lleva un riesgo. Nosotros los ayudábamos mucho también con discriminación auditiva, de eso, que sonábamos, digamos, un tambor, sonábamos las manos, sonábamos unas castañuelas y que ellos los poníamos por detrás y les sonábamos la castañuela, por ejemplo. Entonces ellos después tocaban que habían oído, ¿verdad? Y entonces si de veras habían oído, tocaban la castañuela, y si no, pues inventaban que habían tocado otra cosa. Eso no era problema. Eso es más o menos, y bueno, otra, digamos, gran ayuda han sido el método, bueno, las señas, el ESCO. El ESCO se llegó a llamar un tiempo después, primero era, ya les había dicho, método de señas, después ya empezó a llamarse el ESCO, que es, ustedes saben qué significa el ESCO, ¿verdad? Lenguaje de señas de Costa Rica. Sí. Dice, ¿verdad que no se dice personas sordomudos? ¿Por qué? No, a mí no me gusta y me choca mucho que digan mudos. Me choca mucho porque ellos no son mudos. Si usted le revisa todo el aparato articulador, que así se llama, ¿verdad? La boca, no tienen ningún problema. Bueno, el gran problema es que no oyen.
Y al usted no oír, no, usted aprende a hablar porque oye y repite. Y desde que está en la cuna está oyendo, y entonces después va introduciendo todo eso y después comienza a sacarlo. Y sobre todo las mujeres hablamos más que los varones. A los 5 años tenemos más lenguaje las mujeres que los hombres. Bueno, sí, a mí también me falta muchísimo, porque, por ejemplo, desde que yo me enamoré de Fernando, hace muchísimo tiempo, él fue el que me traicionó, y entonces prefiero dejarlo en paz y ya que. ¿Se terminó? Sí. Ah, bueno. Y hay que dejarlo atrás eso. Sí. Hace pasar. Y también ellos se sienten mal cuando les dicen, yo tuve un alumno, se llamaba Luis, y era muy bravo. Luis hablaba mucho, tenía muy buena audición. Entonces un día llegó golpeado ahí todo roto y todo, y entonces le digo yo, ¿qué le pasó, Luis? Entonces me explicaba que por la escuela, cuando él pasaba por una escuela de niños oyentes, entonces le gritaban mudo, mudo, y él se puso tan bravo que se peleó con los chiquitos. Ay, no, eso no me Y gusta. después vino el director a la escuela a dar quejas del chiquito porque se había peleado con los chiquillos. Ay, no. Entonces nosotros le dijimos que él se había defendido porque le habían dicho mudo. ¿Y a los papás dijeron algo? Bueno, a los papás yo les expliqué qué había pasado. Él viajaba solito. Entonces yo les dije que cuando pasó por la escuela, se llama la escuela Ascensión Esquivel, que los chiquillos le habían gritado mudo. Y la mamá era muy simpática. Dice, yo sé lo que es Luis, y seguro se volvió y les dijo un montón de malas palabras y les pegó. Ay, bueno, sí. Así son los niños. Eso pasa educando o diciendo cosas feas de uno, o a veces sí. Cuando cada vez que castigan, cuando le pegan, eso no me gusta. Y sé que es muchísimo menos. Puedes hacer comer a veces. Si yo sigo maltratando, como por ejemplo mi primo, Josué, él también le pasa a mamá criando con los profesores y eso así. Bueno, ¿podría darnos ejemplos internacionales que estudió? Usted mencionó por acá México, Argentina, Inglaterra y entre otros países sobre su estudio. En México estaba el instituto es que no recuerdo el nombre del señor, pero era de apellido Berruecos. La hija de él fue la que vino una vez aquí a darnos una conferencia, se llamaba Paz Berruecos. Ella era, sobre todo, era un instituto donde se atendía más a los niños sordos. En Argentina, nosotros la metodología y todo lo que usábamos, nosotros para estructurar el lenguaje, o sea, poner sujeto, verbo y predicado, usábamos una clave que se llamaba la clave Fitzgerald. Poníamos quién, ahí iba el sujeto. 2 rayitas significaba el verbo, y qué eran todo lo que sigue, ¿verdad? Después los complementos. Entonces, cuando ellos querían estructurar bien el lenguaje, uno tocaba el quién y ellos ya se acordaban que ahí iba la persona, el verbo. Entonces, porque a ellos a veces les cuesta mucho eso, estructurar bien el lenguaje. Hablan como comiéndose alguna palabra, alguna parte de la oración. Luego en Argentina era lo más en esa época era lo más grande para trabajar con niños con método oral. También en Chile había gente que iba a Chile a estudiar y venía. A Inglaterra era la señora que fue mi compañera, que ya murió, María Delia, estuvo estudiando para trabajar con niños con discapacidad. Bueno, los niños que antes les decíamos con retardo mental, ahora dicen diferente, pero a mí se me olvida. Entonces, vieran qué lindo que era ver trabajar a María Delia, era, algo increíble, cómo manejaba a los niños, cómo los hacía trabajar, vieras qué profesora. Lo que pasa es que después la cambiaron a directora, pero siempre fue muy buena persona.
Luego en México, Argentina, en Inglaterra, en Chile, todas esas, en Panamá. A Panamá tuvimos la experiencia de ir una vez, todo el grupo de Alajuela y de San José, todas las profesoras, y de Pérez Celedón había también escuela, y en San Carlos. Todas fuimos en bus, fuimos a Panamá, nos atendieron muy bien, y ahí nos llevamos la gran sorpresa de que según ellas nosotros íbamos a enseñarles, y más bien nos enseñaron a nosotros, porque tenían unas instalaciones, como decir la Universidad de Costa Rica, grandísimas, donde trabajaba todo, habían niños pequeños, habían niños adolescentes, habían ya niños que ya habían terminado toda la enseñanza y tenían talleres, hacían peluches lindísimos. Qué lindo peluche. Vieras qué lindo, y ellos, eso venía para Costa Rica. Ellos nos dijeron eso, ¿verdad? No sé, nunca averigüé si fue cierto, que todo eso venía para Costa Rica, pero como aquí ponen tantas trabas, y ponen que no, que fulana no, y que eso no se puede, y que eso, bueno, entonces, no sé qué, de esos organismos internacionales, entonces se lo llevaron para Panamá, y se llama el IPE, el Instituto Panameño de Educación Especial. Pero es enorme, es como decir, bueno, ahora ya veo que la universidad es más grande, pero como en el tiempo en que yo estuve, más o menos vieran qué bonito, y trabajaban muy, muy bien. ¿Nos puede contar un poco sobre la educación especial, los inicios de la Centeno Well? La Centeno Well se abrió en el año 1940. Empezamos muy temprano, no estábamos tan atrasados. Yo creo que fue un gobierno de Calderón Guardia, no estoy segura. En agosto se dio el decreto, y en agosto empezó a trabajar la escuela de ese año, del año 40. Y el que más inició todo fue don Fernando Centeno Well, que así le pusieron a la escuela, ¿verdad? Se llama Escuela en Ciencia Especial Fernando Centeno Well. Y empezó con 3 discapacidades: sordos, ciegos, no, con 2, sordos y ciegos. Después empezaron con otras. Luego se abrió en el año 70, se abrió la de Alajuela, que empezó en ese marzo de 1970. Yo no empecé con la escuela. Ahí empezó, era una señora española, la directora. Empezó con, bueno, esa compañera mía que había estudiado en México, y varias otras de sordos que habían en España también. A España iban muchas a estudiar, porque daban muchas becas. Y era un año de estudio allá, y ya venían y las integraban a las escuelas. Ellas empezaron en una escuela vieja que había ahí en Alajuela, en el llano, en el llano de Alajuela. Empezaron como 3 maestras de sordos, como 4 de retardo mental. Empezó nada más esas 2 discapacidades, después entraron los ciegos, y después entró parálisis cerebral, que fue la última. Desde el año 70 hasta ahora, ¿verdad? Ahí mismo, en ese mismo edificio, están funcionando en lo que fue la escuela Juan Rafael Meoño, era. Okay. Ahí hasta ¿Cómo fue allá la educación en España para las personas que son así como de las que estamos mencionando en el programa? ¿Cómo fue la educación en España? Bueno, yo no estudié en España, ¿verdad? Pero los contaban las compañeras, digamos, las que estudiaron sordos, ya los sordos estaban integrados en escuelas corrientes. Y vieran que los niños como ustedes, viera qué bonito, había mucha apertura, trabajaban, vivían solos en apartamento, ya habían matrimonios, se habían casado. Vieras qué lindo esa parte. Wow. Eso lo vimos aquí, cuando vimos generalidades de la educación especial. En España también estaban muy adelantados. En Argentina, como les digo, se preocuparon mucho por la metodología, pero por el oralismo, eran oralistas puros. Y en México, pues también. Yo no sé actualmente si al fin aceptaron las señas, ¿verdad? Pero en aquella época no.
cómo esos países se abrieron con esas grandes oportunidades como México, Panamá. Bueno, pero ahora estoy muy contenta yo de verlas a ustedes aquí trabajando tan lindas. Me gusta mucho eso, me ha alegrado mucho. Lo que pasa es que se tienen que casar y buscar un novio. No. Mejor están solas. No, mejor así. Mejor solas que mal acompañadas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Podría darnos un mensaje final? Bueno, que toda esta experiencia con ustedes y venir aquí me trajo muchos recuerdos, porque siempre, a pesar de que yo nunca me imaginé estudiar educación especial, Dios me fue llevando por ese camino, ¿verdad? Y vieran que siempre me gustó mucho lo que hice. Yo pienso que uno debe amar lo que hace, ¿verdad? Porque si no, qué difícil. Usted sabe lo que es estar 25 años en un trabajo sin quererlo. Sí. No, y uno se hace parte de a mí todavía me mencionan la escuela y yo me acuerdo de la escuela y añoro muchas cosas, pero bueno, ya ahora no, ¿verdad? Ya ahora vieran que ya no es igual a antes. A veces yo pasaba todo el día trabajando y todavía la noche, y ahora cuando me toca así mucho trabajo en la mañana, en la tarde me duermo sola. Cuando voy al gimnasio, yo voy al gimnasio. Vieras que vengo en la tarde, me duermo, por más que quiera, me siento después de almuerzo y me duermo, porque ya son muchos años, ¿verdad? Yo la felicito porque no es cualquiera que lo hace, como las edades que son tan avanzadas. Vea, yo pienso que si uno viejito se sienta, nosotros cometimos un gran error con mi mamá. Mi mamá era diabética, entonces ya no la dejamos volver a hacer nada. Y vieran que no duró ni 2 años más, se murió. Entonces yo no me quiero morir todavía, entonces yo por eso voy al gimnasio. Yo tengo una abuela. Ellas no quieren que limpie, pero yo escondidas hago así con la escoba, porque es que me lesioné de un hombro. Entonces me dijeron que no podía hacer nada, pero ¿qué va? Siempre hago. Bueno, muchas gracias, doña Eugenia, porque de verdad me recuerda un poquitito a mi abuela, pero sí, hay que respetar a los adultos, sobre todo de los que están más a la edad de ustedes. Yo tengo una abuela, sí. Pero vieras que yo siento que ahora la gente sí, vieras que, bueno, claro, desde que me dejé el pelo blanco, ¿verdad? Porque ya no quería tenerme más. No, usted está bien. Pero sí hay, sobre todo los chiquillos del barrio, que a veces se ponen a jugar fútbol y me tiran el portón y bueno, y entonces ya doña María se me cayó la bola y yo voy y se la junto. Entonces vieras que son como muy atentos. En la mañana yo saco al perrito a caminar, yo tengo un perrito, y entonces vieras que, buenos días, ¿cómo está? Me sorprende, vieras que simpáticos. Muchas gracias a doña María Eugenia por compartir con nosotros su historia y aportar la educación inclusiva. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Esto fue Somos Parte de la U. Raquel Garro y Sofía Rocha se despide de ustedes, deseándoles una feliz tarde. Esto fue una producción de radioemisora de la Universidad de Costa Rica y Provin UCR. Hasta pronto. Continuamos con la programación. Hasta pronto. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Usted acaba de escuchar Somos Parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos Parte de la U.